El rugido del mar ha sido testigo de muchas historias, pero pocas han sido tan ignoradas como la de Tritón, el hijo del poderoso Poseidón. En los mitos griegos, su imagen ha quedado reducida a la de un simple mensajero marino, una sombra detrás de la grandeza de su padre. Pero su historia es mucho más que eso. Es la de un dios que vivió atrapado entre dos mundos, un ser divino condenado a existir sin gloria propia, relegado al papel de sirviente en un reino donde nunca pudo brillar por sí mismo. Si alguna vez te has sentido invisible, si el peso de las expectativas de otros ha aplastado tu identidad, esta historia es para ti. Y si quieres descubrir más relatos ocultos de la mitología que nadie te cuenta, dale like y suscríbete a este canal. Aquí exploramos los mitos desde su lado más humano, oscuro y profundo. Tritón nació de la unión entre Poseidón, el imponente señor de los océanos, y Anfitrite, la reina del mar. Desde su nacimiento, estaba destinado a la grandeza, pero la grandeza nunca llegó. En un panteón donde los dioses luchaban por poder y reconocimiento, Tritón quedó reducido a una silueta borrosa, un nombre que apenas se menciona en los mitos. Desde pequeño, vivió en el palacio dorado de su padre, sumergido en las profundidades del océano. A diferencia de los dioses del Olimpo, que celebraban banquetes y guerras, Tritón creció en un reino de silencio y sombras, donde solo las corrientes y las criaturas marinas lo acompañaban. Sabía que era hijo de Poseidón, pero también sabía que nunca sería su igual. El tridente de su padre dominaba las tormentas, levantaba mares y destruía ciudades. Tritón, en cambio, solo tenía su caracola, un cuerno que usaba para anunciar la llegada de su señor. La mitología está llena de dioses que buscan la gloria, Hércules con su fuerza, Apolo con su luz, Ares con su furia. ¿Pero qué pasa con los que nacen sin un propósito propio? Tritón no tenía una profecía que cumplir, ni un reino que gobernar. No tenía seguidores, templos ni adoradores. Mientras su padre era temido y venerado, él era solo un sirviente. Este vacío lo consumía. ¿Era un dios o un simple instrumento del poder de Poseidón? Su psique comenzó a fracturarse bajo el peso de su propia insignificancia. Cada vez que hacía sonar su caracola para calmar las olas, se preguntaba si alguien alguna vez recordaría su nombre. Cada vez que anunciaba la llegada de su padre, sentía que su existencia se reducía a ser la voz de otro, nunca la suya. El mar es insondable, profundo y oscuro. Así era el espíritu de Tritón. Pocos dioses entendían la soledad como él. Mientras otros reían y luchaban en el Olimpo, Tritón deambulaba por el océano sin propósito. No era un dios de la guerra, no era un dios de la sabiduría, no era un dios de la muerte. Era solo un hombre, flotando en las profundidades, olvidado incluso por aquellos que lo engendraron. Y cuando miraba su reflejo en el agua, veía algo aún más aterrador, el rostro de Poseidón. No en su forma, sino en lo que representaba. Tritón nunca podría escapar de la sombra de su padre, porque él mismo era parte de ella. Los mitos griegos nos hablan de héroes que desafían su destino, pero Tritón no tuvo esa oportunidad. Mientras Zeus, Atenea, Hermes y Hades moldeaban el mundo, él seguía atrapado en el mismo ciclo: anunciar, obedecer, callar. El tiempo pasó y su nombre se desvaneció. Los marineros dejaron de invocar su ayuda. Los mitos dejaron de contar su historia. Su imagen quedó relegada a fuentes y esculturas como una simple figura decorativa. Tritón se convirtió en lo que siempre temió: un eco en la historia, un dios sin voz, una existencia diluida en las aguas del olvido. Pero su tragedia sigue viva en aquellos que alguna vez han sentido que no son suficientes, que no tienen un lugar en el mundo, que viven bajo la sombra de otros. Tritón es el símbolo de los que han sido relegados, de los que han sido eclipsados por figuras más grandes. Su historia es un recordatorio de que, en la mitología y en la vida, hay dioses y personas que nunca alcanzan el reconocimiento que merecen. Pero su existencia importa, porque incluso los ecos, cuando son lo suficientemente profundos, nunca desaparecen por completo.